Hola, soy Rosalía Arte y voy a explicar la unidad 8, los descubrimientos geográficos y el Estado moderno, para nivel segundo de ESO. ¿Qué vamos a estudiar? Pues en esta unidad vamos a ver el comienzo de la Edad Moderna en España y en Europa. Los reyes europeos comenzaron a ser mucho más fuertes y se expandirán por el mundo. Así aprenderemos, por un lado, que los reyes católicos unieron Castilla y Aragón. Los viajes de los descubrimientos hechos por los exploradores europeos y el descubrimiento de América por Colón. Además, las conquistas españolas de los imperios aztecas e inca en América. Y finalmente, cómo los españoles organizaron su imperio en las Américas. Finalmente, aprenderemos sobre las consecuencias de los descubrimientos europeos, cómo cambió Europa y el resto del mundo. Así conoceremos mejor toda esta parte de la historia. Isabel y Fernando, los reyes católicos. Isabel de Castilla y Fernando era de Aragón. Se casaron en 1469 y crearon la alianza entre los dos reinos más fuertes de la península ibérica. Trabajaron juntos para lograr los retos políticos, militares y religiosos para el país, pero sin embargo, Castilla y Aragón se mantuvieron como países separados con sus propias leyes, parlamentos y lenguas y monedas. Isabel y Fernando tenían tres objetivos muy claros, y vamos a verlos: hacer crecer sus poderes, expandir su reino y conseguir una unión religiosa haciendo toda la península ibérica católica. Expandir sus reinos haciendo también alianzas matrimoniales, que las conoceremos más adelante en las siguientes unidades. Ya habéis conocido que durante la Edad Media la influencia de los nobles era muy fuerte. Isabel y Fernando lo que se propusieron entonces fue reducir la influencia de los nobles y hacer crecer su propio poder como reyes. Crearon su propio Consejo Real para que les aconsejaran e hicieron un parlamento menos importante para tener ellos todo el poder. Crearon una armada profesional que fue leal a ellos y no a los nobles. Y además obtuvieron el apoyo de las ciudades, que se habían convertido más grandes y mucho más poderosas. Haciendo esto, crearon una de las primeras naciones de la Edad Moderna en Europa, España. Pronto los monarcas en países como Francia, Inglaterra y Portugal les copiarán. Y una de las cosas claras que tenían era expandir su reino. En 1492 conquistaron Granada, el último reino musulmán de la península ibérica. Ya sabéis que Boabdil le entregó las llaves de la ciudad a ellos. En 1512 conquistaron Navarra y crearon un imperio en las Américas. Además, crearon alianzas con otros países, casándose a su hijo con familias reales en Portugal, Inglaterra y Austria. La unión religiosa, Isabel y Fernando eran totalmente católicos romanos y muy estrictos. En 1492 le dieron a elegir a los judíos convertirse al cristianismo o dejar el país. La mayoría de los judíos se fueron, lo que causó un grandísimo problema a la economía, pues tenían un papel muy importante en nuestro país, pero precisamente los reyes católicos tomaron esta decisión. Más tarde le dieron la misma lección a los musulmanes. Muchos se convirtieron al cristianismo y ya sabéis que al musulmán que se convierte al cristianismo se le conoce como morisco. Aquí tenéis una imagen de los reyes católicos. Como podéis ver, Fernando e Isabel. La frase más conocida de ellos es «tanto monta, monta tanto», como Isabel como Fernando. Es ya conocida porque ambos mandaron por igual. Aquí tenéis un mapa de cómo fue la alianza matrimonial que hicieron también los reyes católicos, totalmente estratégica para así tener terreno ganado y alianzas en Europa. Ya sabes que hasta este punto tienes que traer copiados los apuntes en tu libreta. Como puedes observar en esta imagen, es un mapa de 1459 realizado por un monje. El concepto que tenían del mundo era totalmente diferente, como puedes ver en él. No es como los continentes que conocemos hoy día y la forma de la Tierra. El comienzo de los descubrimientos geográficos. En 1400, la gente de Europa conocía muy poco sobre el mundo fuera de Europa y el Mediterráneo. Habían escuchado historias sobre Persia, China, India, Japón, de mercaderes y viajeros como Marco Polo, pero no tuvieron contacto directo con aquellos países. Del resto del mundo se conocía aún menos, no se tenía idea de lo grande que era África, y aún menos pensaban que existía América ni Australia. Sin embargo, entre 1400 y 1600, los exploradores europeos viajaron casi a todas las partes del mundo. Vamos a conocer las razones de los descubrimientos. ¿Por qué empezaron los europeos de pronto a explorar el resto del mundo? Estas son las 4 principales razones por lo que lo hicieron. 1.
El comercio. En 1453 el Imperio Otomano tomó Constantinopla, acordarse que lo vimos al comienzo de este curso, y terminó con el Imperio Bizantino. Esto hizo que fuera más difícil a los europeos tener comercio con Asia, porque era la zona de paso entre Europa y Asia. Así que se buscó una ruta alternativa para no tener que pasar por los turcos otomanos. Esto hizo que se intentara descubrir nuevas tierras. Mejora de la navegación. Se comenzó a usar la brújula y el astrolabio, dos nuevos inventos, lo que hizo que se mejoraran los mapas. Además, hacía mucho más fácil a los exploradores y mercaderes repetir viajes hechos por otras personas anteriormente. La mejora de los barcos. Se hicieron nuevos barcos llamados carabelas y naos. Eran rápidas y más fácil de navegar que con otros tipos de barcos que existían anteriormente. La carabela es un barco mucho más pequeño que la nao. Además, financiar. Los reyes católicos financiaron viajes porque querían buscar nuevas tierras y comerciar nuevos productos como oro, plata y diferentes especias. En esta imagen podéis ver que tenemos una carabela de la época, en lo que se distingue un mástil, que es el palo central que solía llevar la bandera del país, las velas cuadradas para dar velocidad según empujara el viento, cuerdas para poder trepar a las diferentes velas, gran espacio para cargas de bodega que podían llevar hasta unas 50 toneladas de hoy día. Las velas eran también triangulares y hacían así fácil el cambio del mástil. Si quieres visitar la recreación de las 3 carabelas en las que viajó Colón, puedes verlo en Huelva. Ya os contaré más adelante las características de estos 3 barcos y cómo se llamaban. Y aunque muchos piensen que en esta época solo viajó Colón, para nada. Hubo varias exploraciones y varios viajes europeos de descubrimiento. Vamos a conocerlos todos. La primera, la exploración portuguesa. El príncipe portugués Enrique el Navegante, de 1394 a 1460, animó a capitanes a explorar nuevas áreas. Primero, los barcos portugueses alcanzaron Madeira, las Azores y Cabo Verde, que son islas que se encuentran cerca de África. En 1488, Bartolomé Díaz alcanzó el Cabo de Buena Esperanza, demostrando que se podía rodear África. Y en 1498, Vasco de Gama navegó por el este de África llegando a la India, o sea, dio la vuelta a África. Acordarse de ese nombre, fue la primera persona que dio la vuelta a África en barco, desde Portugal hasta la India. Continuando con el descubrimiento de América, fue protagonista Cristóbal Colón. Intentó ir a la India navegando hacia el oeste. No encontró la India, pero descubrió un nuevo continente, que precisamente ni él mismo supo que lo había descubierto. Luego lo conoceremos con más detalle. Partió en agosto de 1492 y navegó hacia las Islas Canarias y continuó por el Atlántico. El 12 de octubre de 1492 vio tierra finalmente. Había alcanzado una isla en el Caribe. Por eso, el 12 de octubre siempre es festivo en España, para que lo sepáis. Porque es el día de la hispanidad, el día que llegó Colón a América. Y luego, alrededor del mundo, hubo más viajes. Colón no llegó a alcanzar Asia porque encontró un nuevo continente, pero Fernando de Magallanes sí, que son el viaje de Magallanes. En 1519 Magallanes navegó hacia el sur de América y del sur cruzó el Océano Pacífico, que ya sabéis que aunque su nombre sea Pacífico, de Pacífico tiene poco este océano. Llegó hasta Filipinas. Allí fue asesinado en una batalla con nativos. Entonces cogió el rumbo del barco Juan Sebastián Elcano, que se convirtió en el capitán del barco y alcanzó España en 1522. Fue un viaje peligroso y muy difícil. Lo comenzaron 270 hombres y 5 barcos y solo llegaron 18 hombres y un solo barco. Aquí tienes con más detalle los viajes que he explicado anteriormente. Vamos con la primera fase, que fue la línea roja. En este caso, la ruta de Portugal. Como ves, alcanzaron el Cabo de Buena Esperanza en África y llegaron a la India. Segundo viaje que hubo fue el de Colón hacia América y volvió, parando en las Islas Canarias. Y finalmente, la ruta que hizo Magallanes. Cogió
pasó por el Estrecho de Magallanes, que ya os imaginaréis porque se llama así, y dio la vuelta al mundo. En Filipinas es asesinado y continúa el rumbo Juan Sebastián Elcano, volviendo por el cabo de Buena Esperanza hasta volver a llegar a España. Aquí podéis ver un mapa con detalles de los viajes de Colón a América. El primero fue en 1492 y, como ya sabéis, llegó el 12 de octubre a la isla de La Española y volvió. Luego hizo un segundo viaje, también pasando por las Islas Canarias, y en este caso conoció más islas. El tercer viaje llegó hasta las islas de Cabo Verde y de ahí paró en Trinidad conociendo otros terrenos. En este tercer viaje contaros como anécdota que Colón volvió preso. Y un cuarto y último viaje en 1502 que está en tono verde, en el que pudo descubrir muchísimas más tierras. Como ya sabéis, Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Cuando los españoles llegaron a América, pues este es el mapa en la exploración que hicieron de diferentes personas que luego fueron conquistando la zona, como Hernán Cortés, Mendoza y todos los territorios, por ejemplo, que conquistó Pizarro. Aquí podéis verlo con un poco más de detalle. En este caso, cuando llegaron a América, se encontraban diferentes imperios viviendo ahí que luego vamos a conocer. El imperio inca, que está en amarillo, vivía en esta zona que tenemos aquí marcada de los Andes. El imperio maya se encontraba aquí en la península del Yucatán y el imperio azteca en lo que hoy conocemos como México. Aquí podéis ver una imagen de cómo sería el mundo a comienzos de la Edad Moderna y con todo el auge de los descubrimientos geográficos. En este mapa puedes apreciar las principales rutas de los descubrimientos durante los siglos XV y XVI. Vamos a ampliarlo y, como podéis ver, se descubrió casi todo el mundo. Entre ellas estaban, por destacar, las rutas portuguesas que están en verde en el mapa, como podéis ver, bordeando África, las rutas españolas que están en rojo y en violeta, la de Magallanes, y luego otros viajes como fueron el de Juan Caboto o Giovanni de Verrazzano, italiano, que los tenéis aquí marcados, ¿vale? Para la fecha que indique, tienes que hacer un ejercicio en tu blog, donde tendrás que investigar en internet y publicar una entrada hablando sobre Colón. Ya sabes que hasta este punto tienes que tener copiados los apuntes en tu libreta. Vamos a conocer más del descubrimiento de América. Los portugueses llegaron a la India y China navegando por el sur de África. Colón, un mercader italiano de Génova, pero que realmente no se sabe mucho con exactitud de la vida de Colón, esto tengo que contároslo, pero es así, no se sabe a ciencia cierta dónde nació, dicen la mayoría de los historiadores que en Génova. Tenía una idea contraria, quería llegar a la India navegando hacia el oeste, porque antiguamente se pensaba que se acababa el mundo, pero no era así para Colón. Pensaba que la Tierra era redonda, por lo que se podía llegar a la India a través del Océano Pacífico. Colón necesitaba dinero para pagar la expedición, porque claro, necesitaba bastante ayuda para ello. En 1486 fue a los Reyes Católicos. 6 años después, tras la conquista de Granada, finalmente se decidieron en financiar la expedición. Todo hay que decir que antes de pedirle ayuda a los Reyes Católicos, lo hizo al rey de Portugal y este rey lo rechazó. Colón, finalmente, cuando tuvo el apoyo de los Reyes Católicos, partió del puerto de Palos de Huelva y comenzó la navegación con 90 hombres en 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Después de navegar varias semanas, algunos hombres querían volver atrás y no estaban convencidos de la historia que iban a vivir. Entonces, el 12 de octubre de 1492 llegó el día y finalmente vieron tierra, pero precisamente el que dijo «tierra a la vista» no fue Colón, fue Rodrigo de Triana. Por si os suena este nombre, os seguro que de alguna calle, pues fue él, Rodrigo de Triana, el que avistó tierra. En este caso, luego los papeles se falsificaron porque los reyes católicos pagaban a Colón si había visto tierra y como precisamente realmente no fue él sino Rodrigo de Triana, pues esto queda ahí un poco en la anécdota, pero fue él quien dijo tierra a la vista. Colón pensó que había llegado a la isla de Japón y además fue acompañado con los hermanos Pinzón. Colón hizo su viaje en 3 carabelas, una se llamaba La Niña, otra se llamaba La Pinta y otra la Santa María, que la visteis antes en imágenes. ¿Qué sucede?
Las tres se conocen como las tres carabelas, pero realmente no son tres carabelas, porque la que no era carabela, que era una nao, era la Santa María. Y aunque era el barco más grande, la Santa María, precisamente se perdió en el Caribe, en aguas del Caribe, se hundió en el primer viaje, ¿eh? Bueno, pues aunque Colón pensó que había llegado a Japón, pues claro, lo que hizo fue capturar gente indígena de la isla y la llevó hacia Sevilla, para mostrar así que la expedición había sido todo un éxito. La gente de España estaba asombrada con lo que veía. Las noticias del descubrimiento recogieron rápidamente noticias por toda Europa y Colón fue 3 veces más de expedición a América. Así hizo un total de 4 viajes, como os conté anteriormente, antes de que muriera en 1506. Nunca supo que realmente lo que había encontrado era un nuevo continente. ¿El Tratado de Tordesillas? Pues sucedió en 1494. El Papa dividió las tierras de los nuevos descubrimientos entre España y Portugal, porque Portugal también se lanzó a la zona de América. Y esto lo decidió el Papa diciendo que la división sería en la línea de longitud 37 oeste y meridiano 46. Esto hizo que la zona de Brasil pudiera ser conquistada por los portugueses. Como podéis comprobar aquí, esta zona de Brasil pudo ser conquistada por Portugal. Por eso en esa zona hablan portugués. En el siguiente mapa puedes ver la extensión del Imperio Colonial Español, un territorio que cruzaba el continente de norte a sur prácticamente. Esta zona naranja era portuguesa, pero la zona española que desembarcó en la isla de la Española, que se llamó así por parte de Colón, toda esta zona y toda esta fue conquistado por los españoles. Y claro, si tienes un nuevo territorio, hay que empezar a gobernarlo. Pues se hizo una distribución imperial que hizo del nuevo continente unas nuevas rutas seguidas por las diferentes personas y además lo que se llamaron virreinatos, o sea, se distribuyeron las zonas por virreinato. Aquí podéis ver que el virreinato de Nueva España era la zona norte y el virreinato del Perú la zona sur, en rosa, que lo podéis ver. Luego el Imperio portugués siguió siendo esta zona. Lo que más explotó fueron las minas de América, con muchísima riqueza. Ya sabes que hasta este punto tienes que tener copiados los apuntes en tu libreta. Las civilizaciones de América antes de Colón. Y es que en la zona de América, antes de llegar los españoles y los portugueses, vivían otras personas. Cuando llegó a América, en 1492, habían 3 civilizaciones importantes: aztecas, mayas e incas. Todos eran politeístas, que creían en varios dioses. Como en las sociedades de la antigüedad, sacrificaban humanos como parte de su ceremonia religiosa. Eran sociedades que estaban todavía como si fuera la edad antigua que hemos estudiado en primero de ESO. En las montañas cultivaban en terrazas, mientras que en los valles usaban regadío para aumentar la producción. Sus cultivos eran patata, maíz, tomates, calabazas, aguacate, chili, frijoles y cacao. Cosas que no se conocían en España, como las patatas, por ejemplo, que después de este viaje se llevarán a España. Vamos a conocer los aztecas. En el siglo XV, los aztecas crearon un gran imperio en lo que es ahora mismo México. Conquistaron los reinos de alrededor y les hicieron pagar tributos. Esto les hizo poco populares porque le tenían mucho miedo y enemigos tenían bastantes en la zona. Los aztecas estaban mandados por un emperador que les dejaba armas para las batallas. Producían joyerías y esculturas. Aquí podéis ver imágenes de cómo eran las ciudades aztecas, que hoy son muy visitadas en las ciudades de México. Hacían este tipo de pirámides o mastabas, por así decir, escalonadas, que se parecen mucho al antiguo Egipto, ¿verdad? El imperio azteca se situaba en esta zona justamente, en el Golfo de México. Vamos a conocer los mayas. Y es que los mayas vivieron en la península del Yucatán. Cuando llegaron los españoles, la civilización maya estaba en guerra civil, que significa que luchaban entre ellos mismos. Los mayas tuvieron una civilización muy avanzada, con escritura, matemáticos, arquitectos, y hacían pirámides escalonadas, como podéis ver en esta imagen, que también son muy visitadas en los viajes a la Riviera Maya. También fueron muy famosos por el famoso calendario maya, ¿verdad? ¿Y los incas? Pues los incas vivían en la zona de los Andes, lo que es ahora Perú, y su capital era Cusco. Tenían un imperio grandísimo que llegaba desde el actual Ecuador, Chile y parte del sur de Argentina. Los incas creían que era su emperador hijo del sol.
Construyeron grandes ciudades de piedra. La más famosa y conocida es Machu Picchu. Construyeron 40.000 kilómetros de carretera a través de las montañas, por lo que podían viajar a lo largo de todo su imperio. Cuidaban llamas y alpacas de animales por su lana y carne. Aquí podéis ver una imagen de la ciudad de Machu Picchu, que es una maravillosa obra de arte porque la ciudad está a grandes alturas y se conserva muy bien. Aquí tenéis una recreación de cómo serían los incas, en este caso con sus ropajes y sus formas de vestir. Hacia el siglo XVI, los españoles decidieron conquistar los grandes y poderosos imperios aztecas e incas. ¿Qué sucedía? Pues imaginaros al maya, al azteca o al inca cuando veía llegar al español con corazas de metal que para ellos eran personas súper extrañas. O sea, aquello fue un impacto y un shock. Hernán Cortés, conquistó el imperio azteca. Era un noble de Extremadura que vivió en Cuba. En 1519 fue a conquistar el imperio azteca, con tan solo 500 hombres. Cuando llegó a México, destruyó sus propios barcos, por lo que no tenía la posibilidad de volver atrás. Tenía que ganar o moriría. Esa es la gran leyenda de Hernán Cortés. Al principio, el emperador azteca Moctezuma trató a Cortés y sus hombres como invitados en su capital, Tenochtitlán, que se llamaba su capital, y le dieron regalos y oro, ya que pensaban que Cortés era la personificación de su dios Quetzalcóatl. Como ya os digo, al llegar con esos ropajes totalmente diferentes, pues los aztecas lo que pensaron primero era, este es Dios. Después quizás los aztecas y españoles discutieron y los españoles escaparon de la ciudad por la noche y los aztecas los pillaron y mataron a varios soldados españoles. Cortés hizo alianza con los enemigos de los aztecas y con la ayuda de los enemigos de los aztecas conquistó finalmente a los propios aztecas. Destruyó Tenochtitlán y construyó México. Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. Vamos a conocer la historia. Invadió el Imperio Inca en 1532 con 168 soldados y 37 caballos. Anduvieron durante 2 meses a lo largo de la jungla y montaña, llevando armaduras y pesadas y cargando con 4 cañones. Finalmente alcanzaron Cajamarca, donde capturaron al líder inca, Atahualpa. El líder prometió a Pizarro una habitación llena de oro y plata si Pizarro lo dejaba libre, por lo que los incas juntaron el botín en una habitación para salvar a su líder. Pero una vez tuvo todo el oro y plata, Pizarro mató a Atahualpa. O sea, los traicionó. Pizarro hizo alianza con los enemigos de Atahualpa para tomar el control de su capital, Cusco, y algunos se resistieron a los españoles, por lo que tomar la capital y todo el imperio les llevó un larguísimo tiempo. Tristemente, la conquista de América fue una batalla muy grande para los 3 imperios que existían allí, pero además no solamente la lucha armada fue lo que mató a tantísima gente en esa zona, sino también lo que se conoce como la guerra bacteriológica, porque los españoles llevamos allí también enfermedades que en América aún no existían y muchos incas, mayas y aztecas murieron por culpa de enfermedades tan simples como una gripe. Ya sabes que hasta este punto tienes que tener copiados los apuntes en tu libreta. A los nuevos territorios españoles en América se le llamó las Indias, siendo mucho más grandes que la propia España. Tuvieron mucha riqueza, pero a su vez eran muy difíciles de gobernar porque había muchísima distancia. En 1519, el rey Carlos I es nieto de los reyes católicos, hijo de Juana la Loca, creó el Consejo de Indias para ayudarle a tomar decisiones sobre su imperio americano. Las Indias estaban divididas en 2 virreinatos, Nueva España y Perú. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey, que era el representante del rey en esa zona. Era un noble de España que hacía la vez de rey, y de allí mandaba. A veces, debido a la distancia, tomaba decisiones sin preguntar al rey de España. Esto les hizo cada vez muchísimo más fuerte. Nueva España y Perú fueron gobernadas por las leyes de España y con leyes especiales para las Indias. Aquí tienes un mapa en el que te puedes hacer la idea de cómo era el virreinato de Nueva España en la zona norte y el virreinato de Perú en la zona sur y las ciudades que estaban conquistadas. Como Quito, Lima, se fueron fundando nuevas ciudades, Santiago, Buenos Aires, Cartagena de India, México, La Habana. Pero para que veas en esta zona aproximadamente el tamaño proporcional de España con respecto a lo que se conquistó por parte de España. La economía en las Indias. 2 grandes industrias nacieron en las Indias, la minería y la agricultura.
Las minas produjeron grandes cantidades de oro y de plata, que fue usada para pagar las guerras que había en esos momentos en la zona de Europa. Las tierras para cultivar fueron divididas en grandes granjas y llevadas por propietarios de España. Se cultivó azúcar, arroz, trigo, patata y maíz, que también luego se llevaron a España. Y tanto el oro y la plata como los nuevos cultivos fueron exportados hacia España. El comercio se hizo a través de Sevilla. En la casa de contratación tenía que pasar todo, y habían impuestos en todas las exportaciones e importaciones. Esta es una imagen del edificio de la Real Casa de la Contratación de las Indias. Está en Sevilla. Fue una institución que se hizo en 1503, creada para fomentar y regular el comercio y la navegación de ultramar en esta época. Estableció un asiento que dio como fruto un monopolio del comercio español en las Indias. Imaginaros que llegó a recibir incluso entre los siglos XVI y XVIII 270.000 kilos de plata y 40.000 kilos de oro al año. Por así decir, si lo comparáramos con algo hoy día, sería la aduana que encontramos cuando viajamos a diferentes países. Y vamos a conocer la sociedad en las Indias, porque había un estricto sistema de clases en las Indias, basado sobre todo en la raza y el sitio de nacimiento. Ya sabéis que a más dinero, mayores privilegios, y estas personas que están más abajo tenían menos derechos. Vamos a ver, los españoles eran nacidos en España y tenían los mejores trabajos de gobierno y las mejores tierras. Luego estaban los criollos, nacidos en las Indias, pero sus padres eran españoles, Tenían trabajos menos importantes en el gobierno y buenas tierras. Los mestizos eran nacidos en las Indias de padre español y madre indígena. Trabajaban como artesanos y obreros y eran tratados mejor que los indígenas. Los indígenas no llegaron a ser esclavos, pero fueron maltratados. Precisamente no tenían los mejores trabajos, y los esclavos traídos de África no tenían derecho y tenían los peores trabajos, y muchos morían de ello del viaje desde África. Se empezaron a comercializar los esclavos de África y las personas negras porque tenían muchísimo más fuerza y aguantaban los trabajos más duros más que los indígenas de la India. Aquí tenéis un cuadro de la época en el que indica el español de la época, la india de la zona y cómo su hijo es un mestizo porque es la mezcla de ambas razas. Aquí tienes un gráfico, una pirámide social de cómo sería la sociedad en la Edad Moderna. En la cúspide el rey, el alto clero y la alta nobleza en la zona más alta y ya vamos bajando al bajo clero y a la media nobleza. Después teníamos en niveles más modestos personas comerciantes y la burguesía y luego ya más abajo los artesanos y niveles más modestos y finalmente los pobres campesinos y jornaleros. Aquí tienes un esquema de cómo era la evolución de la población en los siglos XVII y XVIII. Como puedes ver, la población se fue estabilizando al principio, pero luego fue aumentando en diferentes países poco a poco. Tierras de cultivo, el trabajo de los esclavos, la villa señorial. Todo lo puedes ver en esta imagen en un dibujo que refleja las colonias españolas en América. Ya sabes que hasta este punto tienes que tener copiados los apuntes en tu libreta. Recoge un glosario en tu libreta con todas las palabras que tengan asterisco y busca su definición entre los apuntes que acabamos de aprender.